A todos y a todas, y encantado de estar aquí una vez más compartiendo con todos vosotros un poco de experiencia personal, un poco de ideas, un poco de, en fin, de lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Esta tarde quería hablar un poco sobre la magia, porque la magia es algo que forma parte de la vida de todas las personas que existen en este planeta y que han existido anteriormente. Y esa magia, lo único que pasa es que es una cuestión de conciencia, de darse cuenta. Todos vivimos dentro de la magia, todos, todos, todos. Pero no todo el mundo lo sabe o no lo quiere saber, porque si le diésemos entrada conscientemente al hecho de que somos parte de esa magia, trastocaría por completo todos nuestros esquemas, tanto religiosos como económicos, como personales, etc. Hay una frase del amigo Chateaubriand que decía que no hay nada en la vida más bello, tan grato y tan grande como las cosas misteriosas. Y efectivamente es que las cosas misteriosas es algo que ha llamado la atención del ser humano desde tiempos inmemoriales. Desde que aparecimos en este planeta y quisimos saber cómo era el mundo que nos rodeaba, empezamos enseguida a darle carta de naturaleza mágica al fuego, a los truenos, a la lluvia, a la vida, a la muerte. Todo eso era para nosotros algo que no podíamos comprender y que por tanto lo considerábamos como algo mágico. La vida, que es lo más mágico que hay, desde mi punto de vista, tenemos el hecho de estar vivos ya de por sí es un misterio, y cuando te pones a investigar sobre la vida te topas con la muerte, que también es un misterio. Ese misterio es muy insondable, porque el misterio de la muerte te lleva a pensar qué hago yo en este planeta, qué hago yo aquí, a qué he venido, cuál es mi función. He nacido, me moriré, pero ¿por qué he nacido? Ese es el gran misterio. ¿Por qué he nacido? ¿Qué cosas he venido a hacer aquí? Bueno, pues yo me he encontrado desde muy pequeño con el tema de la magia como un referente para las cosas que yo tenía que desarrollar a lo largo de mi vida. Por supuesto, no todo desde el principio lo he vivido en la magia. He tenido que vivir como todo el mundo, la infancia, la adolescencia, los estudios, la novia, el trabajo, todo eso igual que todo el mundo, pero pasa que llega un momento en la vida que te topas con eso que llamamos magia. Cuando echas la vista atrás, a partir de los 30, por ejemplo, cuando echas la vista atrás te das cuenta de que has vivido cosas insólitas. Estoy convencido y seguro de que la mayoría de las personas que me están escuchando en estos momentos han vivido cosas mágicas a lo largo de su vida. Y llamamos mágica a lo insólito, a lo que no tiene explicación. Mucha gente le llama milagros. Otras personas no saben cómo catalogar esas experiencias, pero normalmente vienen a ser unas experiencias que rompen los esquemas de cuantos lo han vivido. Desde siempre hemos tratado de averiguar o de obtener respuestas de esas cosas que nos pasaban. Desde, como digo, desde el principio de los tiempos, todo aquello que ocurría a nuestro alrededor era mágico porque no tenía una explicación. La ciencia, al cabo de tantos miles de años, ha ido dando respuesta a todo aquello que para ellos era un principio, un misterio, y después se dieron cuenta de que tenía una explicación racional. Se ha ido levantando el velo de tantas cosas que creíamos que eran misteriosas y que tenían una explicación más o menos racional, que ya nos quedan muy pocas cosas por averiguar. Nos quedan muy poquitas cosas por hallar respuestas. La más importante, aparte del alma humana, que esa ya de por sí tiene su misterio, lo más importante es los estudios que se han hecho sobre el cerebro. Si fuésemos capaces de aumentar nuestro nivel de funcionamiento cerebral más allá del 10% que dicen que estamos utilizando, y llegásemos a un 20, un 25, por no hablar de un 60, un 70%, no existiría la magia.
la magia ya no existiría porque tendríamos las respuestas a todo aquello. Y las respuestas principales que tendríamos es quién produce la magia, quién la produce, quién genera la magia que nos afecta. ¿Dónde está esas personas, por llamarlo de alguna manera, y lo pongo entre comillas, esas personas que generan la magia y que nos la hacen saber o que nos hacen vivirla cuando ellos consideran que es lo más adecuado, lo más conveniente para cada uno? Por supuesto, la magia que nos han presentado a lo largo de los años las religiones o incluso pues, lo esotérico o los brujos, los gurús, todo una parafernalia de gente muy importante que nos han hecho creer que eran intermediarios entre eso que llamamos Dios y los hombres, los seres humanos. Bueno, pues la magia no necesita intermediarios. La magia se manifiesta cuando tiene que manifestarse y cuando el que la va a vivir lo necesita para su experiencia personal y para su crecimiento personal. La magia no necesita más que como los rayos, un pararrayos que recoja esa energía y la pueda manifestar, se pueda hacer útil para los demás. La magia, como digo, es algo con lo que estamos viviendo permanentemente todos nosotros. No es algo que de pronto aparezca y no aparezca nunca más. No, el que ha vivido experiencias mágicas ha abierto un portal para que le vuelvan a seguir sucediendo esas cosas. Pero lo más importante es no creerse especial por ello. Si tú te crees que eres especial, el grifo se cierra. Si tú has pensado que por ser canal de energías y poder ser un buen terapeuta transmitiendo esas energías, eres algo especial, te equivocas. En cuanto te pongas a hacer eso y a creerte eso, el canal por el que tú vas a recibir esa energía, esa información, esa experiencia, se corta, se cierra. Así que vivir la energía vital, vivir el aprovechar que tienes un canal de recepción de esa energía y poder transmitirla a los demás, es algo que entra dentro también de la magia. Yo he tenido experiencias, muchas experiencias a lo largo de mi vida y como digo, más a partir de los 30 años, que tiene que ver con la manifestación de la magia, que tiene que ver cómo se puede transmitir todo aquello que uno va recibiendo, incluso lo más insólito, si lo haces con el afán de ser útil, de ayudar a los demás, de no ponerte en cabeza de nada, porque cuando ocurre que sacas la cabeza, te la van a cortar. Así que más vale que te mantengas dentro de un límite, como por ejemplo, cuando estás practicando la música en una coral. Si eres parte de una coral, aprendes algo muy importante y es a armonizar con el resto de las personas y a no destacar, a que tu voz se unifique con la voz de los otros que están en tu misma cuerda y complementen los que están en cuerdas distintas para formar una armonía. Bueno, pues eso pasa en la vida cotidiana. Pasa en la vida cotidiana. El ser capaz de reducir tu ego para asimilarlo a los egos que estén en el mismo nivel que el tuyo, hace que no destaques. Y entonces las fuerzas energéticas que nos rodean hacen su aparición. Hacen su aparición. Quisiera también el comentaros que el tema de la magia entendida como ilusionismo, como lo que se hace en los teatros. Es muy curioso el ver cómo
nos quedamos absolutamente perplejos ante los magos, ante lo que los magos de salón hacen con las cartas, hacen con cortando a la gente aparentemente, hacen... y sin embargo, eso nos mantiene atentos a las cosas que nos pueden ir recibiendo. Carla, ¿se me ve o no se me ve? Es que alguien usuario 1 ha activado pantalla, pero tú no. Pero que, Carla, ¿se me ve o no se me ve? Que no me contesta. ¿Y si se me ve o se me oye? Sí. Sí, se te está viendo aquí. Dile que si hay alguien que te hagan así. Si me veis y me estáis viendo, por favor que alguien me haga una señal con el dedito diciendo te vemos, te oímos. A ver, alguno de... Sí, me ven. ¿Me veis y me oís? Vale, Juan Antonio, muchas gracias. Bueno, pues sigo entonces. Lo que vemos, yo por ejemplo que he estado viendo algunos programas de magia con las cartas y con otras cosas, me asombro de la habilidad que tienen los magos, los ilusionistas, para empatarnos. Sin embargo, para empatarnos, perdón, no empatarnos. Bueno, sin embargo, esa energía de transmisión de lo insólito, cuando es utilizada por un brujo, por un quiromántico, incluso por algún sacerdote, donde nos hacen creer que estamos en comunicación directa con lo sublime, pues si tú te lo crees, te afecta y vives de acuerdo con ello. Pero las creencias no son muchas veces la respuesta a la verdad. Simplemente es la necesidad que tiene uno de creer que existe eso que llamamos magia. Y sin embargo, la magia, como tal, es algo que llegan a tener una fuerza, tiende a crear una fuerza que hace que los seres humanos, las naciones y todos aquellos que sintonizan con ella superen muchas de las dificultades que cada día nos vamos encontrando en nuestro día a día. Lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia requiere, por nuestra parte, de que tengamos una conexión, siquiera de voluntad, de fe, en que hay algo por encima de nosotros que se puede manifestar para ayudarnos a superar estos momentos. María hablaba antes de que cuando se dio cuenta de que la vida seguía adelante, ella se reactivó y los medicamentos que teóricamente no servían para nada, pues de pronto le hicieron efecto. Yo estoy convencido de que en mi caso, por ejemplo, que he vivido momentos muy malos en cuestiones de salud, pues he podido comprobar en el hospital, con los médicos, en diferentes momentos, que la magia ha estado presente en mi vida y me ha salvado la vida muchas veces simplemente porque he creído en ella, porque me he abierto a su influencia, porque he pensado que yo tenía más cosas que hacer en la vida y no morirme de pronto. Así que la magia, como digo, está muy al tanto de cuáles son nuestras necesidades para poder ayudarnos a superarlas. Vivir la magia conscientemente resulta bastante complicado cuando uno intenta mantener el equilibrio teniendo un pie en el territorio de lo racional y el otro en el de lo intangible. Pero a veces hay personas que son capaces de encontrar una fórmula que les permite hacerlo. Como a medida que pierden el miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, la magia se hace más presente, más evidente y más útil. Yo creo que las personas que se rinden ante el hecho de que estamos en comunicación directa
con esa fuente de energía que llamamos magia, que está presente en todos los seres humanos y en todos los seres vivos, el tener presente que eso está ahí nos lleva a ser vehículos transmisores, a ser gente con la necesidad justa para poder ser transmisores de eso. Como he dicho antes, si eres una persona que no pretendes destacar, que eres consciente de la capacidad que tienes, pero no haces alarde de ello, si eres una persona que dedicas tu tiempo y tus esfuerzos a ser cada vez más coherente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces y con lo que dices, estás poniendo en práctica una cuestión muy importante, como es la conexión que existe entre el corazón energético, nuestro cerebro energético y nuestras energías vitales. La magia, que es algo que por definición no tiene una respuesta para decir la magia es esto y esto y esto y esto, porque no lo sabemos realmente. Son energías que se mueven y que son milagros. Por ejemplo, los médicos saben muy bien que las curaciones espontáneas les ocurren, les sorprenden, no saben qué ha podido ocurrir, pero una persona, y yo tengo algún ejemplo de eso, alguna persona que les han diagnosticado un cáncer terminal, que no les han dado más allá de 4 o 5 meses de vida, simplemente le ocurrió, esto le ocurrió al padre de un amigo mío, le ocurre que no le dicen al paciente lo que tiene, se lo dicen a los hijos, porque el señor era muy hipocondríaco. De tal manera que si le llegan a decir que tiene un cáncer terminal, se te muere a los 15 días. El tema es que no le dijeron qué es lo que tenía. Le dijeron que el paracetamol le iría muy bien si tenía algún dolor, que se cuidase, que comiese bien, que durmiese bien, que saliese de vacaciones con alguno de sus hijos. El caso es que eso es lo que ocurrió. Uno de sus hijos se fue con él a pasar unas temporadas por ahí a la playa y pasaron los 3 o 4 meses de predichos por los médicos y este hombre no se moría. No solamente no se moría, sino que cada vez se encontraba mejor, con mejor aspecto. Pasó un año, volvió a hacerse una revisión rutinaria de cómo iba su cáncer. La médico que le vio, la oncóloga, dijo, oye, pues estás muy bien, vamos a hacerte el análisis. Entonces le hicieron todo tipo de pruebas y análisis y se dieron cuenta de que todos aquellos tumores que le invadían, que le estaban invadiendo todo el intestino, la vejiga, los riñones, todo, habían desaparecido, absolutamente. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que sin quimioterapia, sin radioterapia, sin otro tipo de terapias convencionales, este hombre venció a un cáncer, aunque él no supo nunca que había vencido a un cáncer, sino que había tenido una obstrucción intestinal, le dijeron. Bueno, pues vivió otros 5 o 6 años más, tranquilamente, un día por la tarde, echándose la siesta, se fue. Pero se fue por un tema del corazón y se fue tranquilamente, sin dar guerra. Así que los médicos a eso le llaman milagros. Esas curaciones espontáneas que ocurren, lo mismo que cuando se va uno a Lourdes o a Fátima pidiendo que la Virgen te ayude a curarte, lo que estamos haciendo es poniendo en práctica lo mismo que el padre de este amigo mío, la fe en que hay unas energías superiores que pueden ayudarte. Y si te pones en manos de esas energías, luego aparecen esos milagros que la Iglesia, en este caso, tiene documentados como algo que no tiene explicación, que no tiene una razón de ser, pero que aparecen. Por eso, ante la vida y la muerte, la energía, la magia, la enfermedad, solo tenemos una posibilidad, es relacionarnos decentemente con nuestra vida, ser coherentes con nuestra vida, ser coherentes con la vida que nos ha tocado vivir, mejor que nos ha tocado vivir, que hemos decidido vivir. Tenemos una cosa que se llama plan de vida,
que formamos antes de nacer y al cual tenemos que ser fieles en la medida de lo posible, porque si no lo somos, pues corremos el riesgo de que nos manden al hospital. Y lo digo por experiencia. Así que la coherencia en nuestra vida es la base fundamental para que la magia, eso que llamamos magia, se manifieste. Se manifieste. La intuición es una forma de magia. Las premoniciones, la telequinesia, todo ese tipo de cosas son mágicas, son milagrosas, pero simplemente porque no le hemos encontrado todavía una explicación racional. Pero están ahí y todo el mundo lo puede comprobar. La telepatía, a que casi todos vosotros, estoy convencido de que ha tenido manifestaciones de telepatía con su pareja, con sus hijos, con las personas con las que convive habitualmente, de pensar unas palabras, unas frases y encontrarte con que al mismo tiempo las repiten las personas que están a tu lado. También adivinar quién está llamándote por teléfono antes de que ocurra, y aunque sean personas con las que no tienes contacto desde hace mucho tiempo. En fin, que simplemente quiero dejaros este mensaje. La magia está en vuestras vidas. La magia os puede ayudar. Abríos a la magia. Porque la magia, eso que llamamos magia, es algo potente, útil y que nos tiene muy en cuenta a cada uno de nosotros para solucionar en la medida de lo posible nuestras necesidades. Así que muchas gracias por vuestra atención y quiero deciros una fórmula para activar la magia. Esa fórmula es la siguiente, a lo mejor podéis copiarla después. Consigo hacer realidad mis deseos porque pongo mi mente y mi corazón al servicio del universo. Lo voy a repetir. Consigo hacer realidad mis deseos porque pongo mi mente y mi corazón al servicio del universo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer poderte escuchar y que la magia se instale en todas nuestras vidas.